Como parte de la estrategia de implementación de las sesiones en acceso remoto, las aulas virtuales se convierten en un elemento clave a la hora de compartir documentos, presentaciones, realizar evaluaciones y establecer debate alrededor de un tema con los estudiantes. Esta estrategia no se trata de virtualizar las clases, sino de establecer una relación entre ese acceso remoto y las oportunidades de las herramientas de Moodle. Estas herramientas, apoyadas obviamente en la estrategia pedagógica del profesor, son las que van a permitir dinamizar y establecer una clase más interactiva que le permite al estudiante generar otras prácticas alrededor de estos dos escenarios. Es importante preparar su clase e identificar las acciones que el estudiante debe realizar en el aula virtual, bien sea antes, durante o después de la sesión en acceso remoto. Para iniciar, primero debemos ingresar a la página de la universidad. Debemos identificar el logo del campus que está en la parte superior y hacemos clic. En este escenario podemos acceder a las tres instancias que tiene Moodle, iniciando por eAulas. eAulas es la instancia que tenemos para los escenarios presenciales y programa está dispuesto para los programas 100% virtuales y la instancia de Mutis para la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud. En este caso vamos a ingresar a eAulas. En eAulas encontramos inicialmente información sobre la implementación de esta estrategia. Cuando damos clic en este enlace, nos lleva a poder descargar los instructivos tanto para profesores como para estudiantes en los que se dan una serie de orientaciones para el éxito de cada una de las sesiones. La recomendación es que los consulten, los revisen y también lo pueden compartir con sus estudiantes. Para ingresar a la plataforma, lo primero que debemos hacer es autenticarnos. Normalmente el nombre de usuario es el nombre, punto, apellido, tal cual como aparece en su correo electrónico. Para este caso vamos a utilizar otro perfil con su respectiva contraseña. Ya hemos ingresado a las aulas virtuales, identificamos que nuestro nombre está aquí en la parte superior y vamos a identificar cuáles son los cursos asociados que tenemos ya disponibles en el aula. Vamos a darle clic en mis cursos e identificamos que, por ejemplo, 2021S es el aula en el que vamos a trabajar. Es importante tener en cuenta que esta S corresponde a las aulas de pregrado y si encontráramos una E, significa aulas de posgrado. Al ingresar al aula virtual, identificamos que aparece en blanco y es la oportunidad para empezar a colocar archivos y colocar recursos y actividades que nos permitan fortalecer, obviamente, la estrategia que tenemos asociada en nuestras sesiones de acceso remoto. Por ejemplo, aquí ya tenemos contenido relacionado, por ejemplo, a una bibliografía, unas lecturas, unos enlaces, unos archivos y unas páginas en las que nosotros podemos darle los contenidos temáticos a los estudiantes. En este caso, por ejemplo, también podemos incluir actividades como tareas, foros y cuestionarios e incluso podemos establecer con los estudiantes algún tipo de encuentro a través de herramientas como Collaborate. Sin embargo, hay que recordar que las sesiones de acceso remoto es indispensable que se trabajen a través de Zoom, como ya se ha venido comentando anteriormente. ¿Cómo lo ve el estudiante cuando ingresa, por ejemplo, a la bibliografía? Esto es un recurso que algunos de los profesores ya manejan llamado Curriculum Builder, en que le podemos asociar documentos que ya están en la biblioteca, en el CRAI, y podemos crear una lista de documentos que los estudiantes, por ejemplo, pueden acceder antes de entrar a la sesión de acceso remoto. Para ingresar le damos clic en lista de lectura actual.
Aquí el estudiante encontrará una serie de recursos previamente seleccionados. Por ejemplo, aquí hay enlaces a revistas, a libros, incluso a sitios web que están recopilados a través de esta herramienta de Curriculum Builder. Otra forma de compartir documentos con los estudiantes es a través de carpetas. Aquí podemos agrupar otro tipo de documentos asociados de pronto por temas que le podemos dar al estudiante para que realice una exposición. Podemos incluir documentos en PDF, imágenes y documentos, en este caso en Word. Es importante que a la hora de subir PDFs tengamos en cuenta los permisos de uso de estos documentos y que no estemos de pronto violando temas de derecho de autor. También podemos incluir, por ejemplo, páginas en las que nosotros como profesores podemos hacer eh, información un poco más específica sobre lo que deben hacer los estudiantes. Incluso aquí podemos colocar también imágenes y videos que se muestren directamente aquí en la plataforma. Es importante también esta herramienta para poder darle instrucciones un poco más precisas a los estudiantes, también relacionadas a las actividades que deben desarrollar. Para comenzar a editar el aula de apoyo, lo que debemos hacer primero es activar la edición. En este icono verde damos clic y vemos que ya aparecen otros iconos que nos permiten agregar y editar los recursos que ya hemos colocado o insertado en el aula virtual. Recuerde, profesor, que puede organizar la estructura de su aula, bien sea por tema, por sesión, por semana. Lo importante es que usted identifique la estrategia que va a utilizar y de esta forma pueda darle una mayor orientación al estudiante según la organización que usted haya seleccionado. Por ejemplo, vamos a empezar a trabajar este primer bloque y lo vamos a manejar, por ejemplo, por semana. Entonces aquí le vamos a poner los contenidos al estudiante de la semana del 16, del 16 al 23 de marzo. Le damos Enter y podemos empezar a añadir actividades o recursos. Moodle tiene alrededor de 30 actividades y 7 recursos, es decir, que tenemos una gran variedad de posibilidades de implementación de eh, herramientas y estrategias que el estudiante puede empezar a interactuar. Por ejemplo, podemos crear un módulo de asistencia para llevar el control, por ejemplo, de las asistencias a las sesiones de acceso remoto. Podemos implementar cuestionarios que nos sirvan como actividades tanto formativas como calificables. También podemos generar trabajos en grupo, dando la oportunidad de que se hagan los grupos de una forma predeterminada o que sea el estudiante quien se pueda vincular a los grupos que el profesor pueda definir. Podemos trabajar a través de foros, bien sea con una sola pregunta o haciendo un ejercicio de pregunta y respuesta para poder darle la participación a los estudiantes en el caso de, por ejemplo, algunas tutorías. Otro recurso para trabajo colaborativo son las wikis. En las wikis lo que el estudiante puede hacer es que por grupos generar como un tablero colaborativo y allí empezar a trabajar y editar un solo documento para que luego se convierta en el entregable final. A través de la herramienta archivo lo que podemos hacer también es subir eh, documentos en PDFs, documentos en Word, incluso también nos puede servir cuando nosotros le queremos dar al estudiante un esquema o una plantilla para que él pueda desarrollar en una actividad puntual que esté disponible siempre en el aula virtual. A través de la etiqueta podemos insertar textos dando instrucciones o dando títulos para que el estudiante pueda identificar también qué hacer con cada uno de los recursos que yo le estoy colocando.
Otra de las herramientas más utilizadas es URL. Aquí yo puedo compartir vínculos, bien sea a páginas web o, por ejemplo, a videos de YouTube en los que le puedo dar al estudiante información alrededor de pronto de un video tutorial de alguna herramienta, de un discurso o una presentación de una persona experta que también puede soportar o fortalecer los contenidos que yo le estoy dando al estudiante de pronto como apoyo o como insumo para alguna actividad. El primer recurso que vamos a colocar a manera de ejemplo será una etiqueta. Una etiqueta donde le voy a dar las instrucciones al estudiante sobre qué debe hacer con una información que le voy a colocar. Entonces aquí ingrese a los siguientes enlaces e identifique la importancia y elementos claves de temática, de la temática X, eh, pues serán base para nuestro diálogo en la sesión de acceso remoto. Y voy abajo y le digo guardar cambios y regresar al curso. Ya le di la instrucción, ahora voy a empezar a colocarle los archivos. Primero quiero que el estudiante vea un video, voy a darle clic en URL, le digo agregar. Previamente yo ya he identificado un video en YouTube. Simplemente lo que yo hago es coger la URL, la copio y la pongo acá. Le voy a dar un título que en este caso será eh, grupos en Moodle, por ejemplo. Identifico la apariencia que debe estar en ventana emergente. Esto es lo que nos va a permitir es que el estudiante al hacer clic no se abra dentro de la misma ventana de Moodle, sino que abra en una ventana aparte. Con eso evitamos que mi estudiante se salga de la plataforma. Y le voy a decir guardar cambios y regresar al curso. Ya hemos identificado que quedó la URL. Puedo agregar otro tipo de archivo. Aquí en archivo le doy agregar. Ya estando en archivo, lo que voy a hacer primero es subir el documento que previamente he seleccionado y descargado de pronto en mi computador. Para este caso voy a subir un PDF, pero también ustedes pueden subir presentaciones en PowerPoint que hayan utilizado de pronto en las sesiones de acceso remoto y que deban estar a disponibilidad para los estudiantes. Seleccioné mi archivo, le doy subir este archivo, verifico que esté aquí. También que la apariencia está en ventana emergente y digo guardar cambios y regresar al curso. En este caso olvidé colocarle un título al documento, pero la plataforma me anuncia y no me permite avanzar. En este caso le voy a dar el título de infografía, acceso remoto y ahora sí, le digo guardar cambios y regresar al curso. Ya está disponible para mi estudiante este tipo de archivo. Tenga en cuenta que si bien ese es un manejo básico de la plataforma, a través del centro de ayuda, del centro e-learning, ustedes pueden identificar los tutoriales en el que les van a enseñar de manera muy práctica cada una de estas herramientas. Sin embargo, hacemos una exploración básica para que ustedes empiecen a familiarizarse con el entorno de la plataforma virtual. Ya hemos ingresado algunos archivos de consulta para los estudiantes y podemos empezar a trabajar actividades. Voy a decirle nuevamente añadir una actividad y en este caso vamos a dar un espacio para que el estudiante pueda subir sus tareas. Selecciono tarea y le doy agregar.
En agregar le voy a dar primero un título, le vamos a decir tarea para que le identifique y le voy a decir proyecto entrega 1. Le voy a dar las instrucciones de la entrega. Es importante que nosotros seamos muy claros con esto para asegurar que el estudiante pueda hacer una entrega efectiva teniendo en cuenta obviamente las orientaciones que le damos en la sesión de acceso remoto, pero también es importante dárselas a través de la plataforma. Le doy las instrucciones y si es necesario que yo le adjunte un archivo que tenga en cuenta para el desarrollo de esta tarea, lo puedo agregar de la misma manera que seleccionamos los archivos anteriormente. En este momento empezamos a configurar la disponibilidad de la tarea. En este caso vamos a decir una fecha de entrega. Deshabilitamos una fecha anterior, simplemente le vamos a decir que una fecha de entrega puede ser desde el 18 de marzo a las 8 de la mañana con una fecha límite. Habilitamos la fecha límite, que vamos a decirle que lo entregue el día 23 de marzo a las 10 de la noche. En esta nueva versión de Moodle lo que nosotros podemos también es permitirle que nos haga un recordatorio de qué momento podemos calificar. Lo podemos habilitar o deshabilitar. Sin embargo, es una buena estrategia que la misma plataforma nos indique que hay actividades o trabajos pendientes por calificar. Normalmente lo podemos dejar para que nos lo recuerde una vez sea cerrado el plazo y decimos que me haga un recordatorio el día 24 a partir de las 8 de la mañana. También puedo configurar que el estudiante pueda dejarle un máximo de entrega de peso de los archivos. Nosotros recomendamos que al estudiante que no tenga mayor, puede ser a 50 megas, si bien la plataforma tiene un espacio considerable de almacenamiento, la idea es que lo podamos optimizar teniendo en cuenta que el acceso va a ser masivo a la plataforma durante este tiempo. También podemos limitar el número de documentos que el estudiante puede subir. En este caso le vamos a decir que sea solamente un archivo. Y vamos a configurar la calificación. Vamos a decirle que sea una calificación de puntuación con una calificación máxima de 5. Y vamos a darle clic en guardar cambios y regresar al curso. Vamos a añadir una nueva actividad y en este caso vamos a probar la herramienta cuestionario. Le damos a agregar y vamos a empezar a configurar esta herramienta para que el estudiante pueda presentarla sin dificultades. Entonces lo que primero vamos a hacer es un cuestionario que es como evaluación de la primera corte. Le damos unas instrucciones generales sobre el objetivo de la prueba frente a los resultados de aprendizaje y empiezo a configurarla. Lo primero que voy a configurar es la fecha de apertura del cuestionario. Podemos poner, por ejemplo, que esté habilitado solamente un día, desde marzo 20, por un periodo de tiempo limitado, es decir, desde las 10 de la mañana hasta el mismo día 20, hasta el mediodía. Le voy a dar un límite de tiempo al estudiante para presentar según el número de preguntas y el grado de dificultad. En este caso le voy a decir que tiene 30 minutos para presentarlo. Una vez configurado el límite de tiempo, es necesario dejar como preestablecido el envío que se realice automáticamente para asegurar que el estudiante pueda empezar a enviar las respuestas una vez termine de diligenciar el cuestionario. Vamos a configurar la calificación. Le vamos a decir que la calificación puede ser parte del corte 1, que la calificación para aprobar sea 4. Los intentos
permitidos, puedo decirle que sea 1, 2 o 3. En este caso le puedo decir que sea 1. Si yo considero que le voy a dar 2 intentos a mi estudiante, entonces, ¿cómo le voy a asignar la nota? Puede ser por la calificación más alta, por el promedio de calificaciones, tengo en cuenta el primer intento o el último intento. Según la estrategia que el profesor utilice en su clase, pues puede configurarla. En este caso le voy a dejar 2 intentos y que tenga en cuenta la calificación más alta. Una vez configurado, le digo guardar cambios y regresar al curso. Hasta este momento hemos creado el cuestionario y lo que debemos hacer es vincular las preguntas. Vamos a darle clic al cuestionario. Vemos aquí que está la información que hemos configurado, que tiene 2 intentos, las fechas de apertura y de cierre, el tiempo límite que tiene el estudiante y el método de calificación. Si necesitamos editar esta parte, pues nuevamente vamos a este engranaje y le decimos editar ajustes. Y nuevamente revisamos la configuración. Para agregar las preguntas le damos clic en editar cuestionario y empezamos a agregar la cantidad de preguntas que sea necesario. Vamos a darle clic en una nueva pregunta y aquí podemos encontrar una serie de tipos de preguntas que podemos establecer. Una de las más utilizadas es opción múltiple y le damos agregar. Es posible que nosotros podamos categorizar las preguntas teniendo en cuenta si deseamos crear un banco de preguntas también por temáticas, es decir, podemos tener alrededor de 20-30 preguntas por categoría y de estas seleccionar 10 para que sea asociado al cuestionario. Para este caso, vamos a decirle que es en una categoría por defecto en cuestionario del primer corte. Y vamos a darle nombre de la pregunta. Entonces aquí le decimos acceso remoto, diligenciamos la pregunta y le podemos aquí indicar la retroalimentación. Recordemos que la retroalimentación debe ser corta, concreta y si es el caso, poderle dar algún información adicional que le permita fortalecer ese conocimiento o ese resultado de aprendizaje al que está asociado este cuestionario. Nosotros le podemos dar una valoración a la pregunta. En este caso, esta pregunta me va a valer 1 punto. Y aquí yo le doy, empiezo a darle las opciones de respuesta. Esta puede ser la respuesta 1. Y esta va a ser la respuesta correcta, es decir, que le voy a dar el 100%. La respuesta 2 que es incorrecta. Y a la cual no le voy a dar ningún porcentaje, porque nosotros ya identificamos que le vamos a dar el 100% a esta única respuesta. Y podemos colocarles tantas opciones de respuesta como consideremos. Las sugerencias que sean por lo menos 4 y evitar respuestas de tipo, opciones de respuesta de tipo ninguna de las anteriores o falso o verdadero, porque lo que nosotros queremos es que el estudiante pueda hacer un análisis más completo de las opciones que le damos para responder. Le damos guardar cambios y poco a poco vamos a ir agregando la cantidad de respuestas que necesitemos para este curso. Le damos clic en guardar y podemos devolvernos a nuestra aula. Podemos identificar cómo ven los estudiantes el cuestionario y le damos clic en previsualizar el cuestionario ahora. Sale una notificación de las condiciones que tiene el estudiante para presentar
el cuestionario teniendo en cuenta el límite de tiempo y le damos comenzar intento. Esta será la forma en la que los estudiantes pueden empezar a revisar y a presentar su cuestionario, teniendo en cuenta que va a tener aquí las opciones y súper importante que ellos identifiquen este contador que me permite saber el tiempo disponible para responder la evaluación. Otras de las actividades más recomendadas o más utilizadas también dentro de las aulas son los foros. En los foros podemos crear estrategias que generen debate. Sin embargo, también es posible que esta actividad pueda ser calificable o no calificable. Podemos utilizar los foros, por ejemplo, para una actividad de tipo diagnóstica, como para identificar la percepción de los estudiantes frente a un tema, para que ellos puedan investigar por su cuenta y empezar a hablar alrededor de una situación o de un caso específico que hayamos identificado y que esto sea la apertura de pronto para empezar a hacer el diálogo o las intervenciones en las sesiones de acceso remoto. Le voy a colocar un nombre al foro, en este caso foro Derechos Ciudadanos. Y en la descripción voy a generar la pregunta. En este caso, ¿conoce casos en los que hayan vulnerado los derechos como ciudadano? Este foro lo utilizaríamos, por ejemplo, para establecer una estrategia de un diagnóstico o de un tema introductorio en los que solicitamos la opinión de los estudiantes alrededor de esta pregunta. El tipo de foro que podemos configurar es debate sencillo. Sin embargo, teniendo en cuenta pues el objetivo del foro dentro de la estrategia de las sesiones de acceso remoto, podemos identificar que puede ser de preguntas y respuestas, de formato blog o un foro para uso general. También es importante tener en cuenta que podemos crear foros para que los estudiantes hagan preguntas, para que los estudiantes puedan comunicarse directamente con el profesor y generar también que los mismos estudiantes sean quienes ayuden a responder las inquietudes de los compañeros. Lo vamos a configurar para este ejercicio en debate sencillo y vamos a marcar la suscripción de forma opcional. ¿Qué sucede? Que si nosotros la dejamos automática como estaba predeterminada, puede ser que le lleguen demasiados correos al estudiante con notificaciones y en el momento en que queramos darle una información al estudiante, pues él no se va a dar cuenta porque ha recibido tanta información que ya empieza a descartarla y no la va a empezar a revisar. Como este foro es inicialmente de manera introductoria, pues por ejemplo para este caso vamos a dejarle una suscripción opcional. Vamos a realizar una calificación, en este caso no lo vamos a categorizar. Si yo quisiera que este foro fuera calificable, empiezo a configurar estas secciones, si no, simplemente le doy no hay calificaciones. En este caso vamos a hacer una calificación a través del promedio de calificaciones, es decir, que por cada intervención que mi estudiante haga, yo le voy a dar una nota y al final se va a promediar cada una de las valoraciones. Le voy a decir que va a ser una puntuación máxima de 5 y que va a estar disponible desde el 20 de marzo a las 8 de la mañana hasta el 24 a las 6 de la tarde. Y le doy guardar cambios y regresar al curso. Ya hemos aprendido a cómo añadir actividades o recursos. Sin embargo, también es importante ver qué pasa después de que los estudiantes hacen sus participaciones. Vamos a ingresar a unas actividades que ya estaban previamente diseñadas y ver cómo
podemos hacer la revisión y la calificación. Por ejemplo, este icono me identifica que es una tarea llamada Mejores prácticas para trabajo en acceso remoto. Le doy clic y me trae una información en la que me cuenta cuántos participantes o cuántos estudiantes tengo, de esos estudiantes quienes han hecho envíos y cuántos tengo por calificar. En este caso ya se había hecho un ejercicio previo de calificación, por tanto no tengo ningún pendiente por calificar. Sin embargo, hagamos el ejercicio. Vamos a calificación. En este caso vemos que el estudiante no ha realizado ningún envío, por tanto le doy la calificación, en este caso de 1 o 0, y le hago una retroalimentación. No hay evidencia de la entrega de esta actividad. Esto también le va a llegar al estudiante. Cada vez que yo hago una calificación o un comentario de sus entregas, le va a llegar la notificación al correo electrónico. Le hago clic en guardar y mostrar siguiente. Los cambios a la calificación y la retroalimentación fueron guardados. OK. Me muestra el siguiente estudiante y puedo previsualizar la entrega. Puede ser que por configuración de la ventana o del mismo archivo no puedo verlo completamente, simplemente aquí con este enlace puedo descargarlo y hacer la revisión completa desde mi computador. Sin embargo, también es importante revisar que tenemos una serie de herramientas para poder hacerle la retroalimentación directamente en el documento que el estudiante está guardando. Nuevamente le doy una calificación y una retroalimentación. Le doy guardar y mostrar siguiente. Y así sucesivamente puedo empezar a hacer las calificaciones de los estudiantes. Nuevamente vuelvo a mi aula y si yo quisiera ver cuál es la calificación de todos mis estudiantes, pues yo puedo acceder acá para ver la lista y identificar los archivos y cómo han participado los estudiantes. Me vuelvo nuevamente al inicio del aula virtual. Para revisar las calificaciones, ingreso a este menú y voy a dar clic en calificaciones. Aquí tengo la relación de los estudiantes y de todas las actividades que yo he configurado para calificación en el aula virtual. Es importante que nosotros identifiquemos cuáles son las actividades que vamos a calificar y cuáles son netamente de formación para que podamos hacer la configuración respectiva y no se nos convierta esta hoja de calificación o este calificador en un documento pues inmanejable. Debemos ser estratégicos en identificar el tipo y el objetivo de actividad que tenemos frente a nuestros resultados de aprendizaje. Ya hemos hecho una revisión muy general de las principales herramientas que tiene Moodle y que nos sirven como elementos de apoyo para las sesiones de acceso remoto. Recuerden que desde la Decanatura de Medios Digitales tenemos un centro de ayuda que pueden ingresar en esta sección y encontrarán una serie de recursos y videotutoriales donde explicamos de forma mucho más concreta y más detallada la información de cada una de estas herramientas.